Libro de Malaquías, en el capítulo 2. Malaquías 2. Esta noche vamos a tratar un tema que tiene que ver con vida cristiana. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías 2, 16. Dice así la lectura de la palabra del Señor que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hasta aquí esta lectura. Y vamos a tener presente, abierta nuestra Biblia para observar algunos detalles. Cuando la lectura bíblica y cuando Dios habla acerca del aborrecimiento o el repudio, está hablando ciertamente acerca del divorcio. Y nos exhorta a que nosotros tengamos por sobre todo presente que Dios aborrece al repudio. ¿A usted le interesa conocer acerca de lo que piensa Dios? ¿Seguro? 1, 2, 3, 4. ¿A usted le interesa? Levante su mano, a ver. ¿Cuántos le interesan lo que dice Dios? Amén. Cuando hablamos de repudio es lo que Dios no acepta. Cuando hablamos de repudio es lo que realmente hace que Dios se irrite. Cuando hablamos de repudio estamos hablando acerca de lo que Dios abomina. Y por lo tanto el divorcio, que todos nosotros sabemos que significa separación, absolutamente nunca fue contemplado por Dios. Porque el divorcio es lo que destruye a la familia, y si bien hoy en nuestros días es de un uso muy frecuente, ¿no? Notamos que aún en la misma iglesia existe la influencia y el dilema del divorcio. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? La traducción del lenguaje actual de Malaquías 2.16 traduce de esta manera. Nos creó así para que fuésemos un pueblo, escuche, un pueblo consagrado para Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a sus esposas. Exhortación clara para los esposos y a viceversa. La Biblia Dios habla hoy traduce: cuiden a su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Vamos a mirar en esta tarde 3 razones que Dios aborrece en el divorcio. Primero, Dios aborrece el divorcio porque agrede ciertamente al plan de Dios, que es el diseño que Él formó, la familia. Totalmente lo agrede. El segundo punto es que implica infidelidad en el pacto que se realizó ante Dios. Infidelidad. Pero también trae consecuencias desastrosas en el ámbito y en el seno de la familia. Todos los cristianos o creyentes, nosotros deberíamos aborrecer el divorcio como lo hace Dios. Todos. Pero nosotros todos entendemos también que el matrimonio es un pacto
un pacto entre dos personas. Y si ese pacto se viola, traerá de seguro consecuencias. Cuando usted y yo analizamos la palabra pacto, estamos diciendo que existe un tratado entre dos o más personas. Un pacto es una alianza en la cual se toma un compromiso y ese compromiso es un compromiso firme e inalterable. Coloquemos un ejemplo. Usted compra un automóvil o compra una casa o un inmueble y usted allí está haciendo un pacto que es comercial, un tratado comercial. Usted dice, quiero esa casa, pero también está diciendo para usted mismo, me voy a comprometer a pagar tanto dinero por mes en cuotas y con intereses. Y el vendedor te dice, yo te la doy y vos me das. ¿Sí o no? Es un pacto comercial, un tratado comercial que ambas partes llevan a cumplimiento. Y es muy sencillo, práctico y todos conocemos. Así es el pacto que hacemos o que hacen el esposo con la esposa que se compromete a vivir consagrados a Dios el uno para con el otro. Los dos mutuamente se respetan, se aman y llevan adelante un compromiso inalterable que no se cambia. Ahora, el apóstol Pablo le da mucho más seriedad a lo que es un pacto. Él dice que cuando dos personas adquieren un compromiso en el matrimonio y ese pacto es violado, vienen las consecuencias. Y Dios nunca ha aceptado a quienes son desleales. Usted comprende esto, ¿verdad? Dios no acepta a aquellos que son desleales. El desleal es alguien que es infiel. El desleal, usted no puede confiar absolutamente nada, porque tarde o temprano esa persona tomará su propio cauce, su propia condición de vida. Dios no trata con personas desleales. El profeta Malaquías, en esta acción de profetizar, les profetizaba el mal que ellos hacían. Y los hijos de Dios, del pueblo de Dios, ¿qué hacían? Eran tan desleales a Dios que teniendo sus propias mujeres se casaban con las mujeres paganas y abandonaban al cónyuge. Cónyuge es aquel que se coloca al mismo yugo. ¿Se entiende, verdad? ¿No? Entonces usted, yo y mi esposa tenemos el mismo yugo. No es que ella tiene más grande y yo tengo menor, o que yo tengo mayor yugo que ella. El yugo que tenemos es igual, por eso cónyuge, dos en uno. ¿Se entiende? Algunos dicen, yo llevo la mayor carga. Error. Ambos llevan la misma carga porque dos son uno. Amén. Ahora, de esta forma, Dios a través de Malaquías les exhorta y dice, ustedes han abandonado la mujer que se le ha sido entregado y ustedes han tomado mujeres paganas, se han casado con mujeres que no pertenecen al rebaño del Señor. Y por lo tanto, allí en Malaquías 2, en el versículo 11, leemos las Sagradas Escrituras que dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con la hija de Dios, y allí está con minúscula, con dioses extraños, con un Dios extraño. Dios a través del profeta les está diciendo,
fuiste desleal, siendo ella la mujer de tu pacto, la mujer que te entregué, para que te casaras con ella, vivieras, disfrutaras, gozaras, pero fuiste más allá de lo que te otorgué. Fuiste y te casaste con mujeres que no eran de mi pueblo e hiciste despedir a las esposas que eran legítimas, y por eso, dice Dios, yo te repudio, yo te he hecho delante de mi presencia. Ahora, en el versículo 15 del mismo capítulo 2, nosotros encontramos que es Dios mismo quien es aquel que se expresa, dice y muestra su molestia. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Él está enojado. Dios está alterado por esta situación, porque tuvieron en poco, y por lo tanto se desagradó Dios. Dios tenía un propósito, y ese propósito fue modificado. Lo que aconteció es que Dios buscaba en este pueblo, en esta generación, una descendencia especial. Así como Dios pensó en vos y pensó en mí para que sea una descendencia especial. Nosotros, hermanos, en Cristo somos especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso es lo que somos delante de Dios. Así el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se les anunciaba lo especial que eran, pero ellos aborrecieron, dejaron de lado, dejaron en poca estima lo que Dios tenía para con ellos. Desde ya, al tomar mujeres paganas, los hombres echaron a perder totalmente el plan de Dios y decidieron no participar. Decidieron no participar en el propósito divino de formar familias, de ser su pueblo, crear descendencia para Dios. Ellos determinaron no ser parte. Y aquí que Dios aborrece a esta generación, Dios aborrece totalmente a la separación, al repudio, y les permite el divorcio para evitar el pecaminoso camino del adulterio. Es allí donde comienza el divorcio. Cuando nosotros escuchamos la palabra divorcio, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestros sentimientos? Decimos, uno más, ¿qué habrá sucedido? ¿Cómo es que han llegado a tal o cual situación? Cuando viene esa palabra a nuestra mente, hay toda una idea, una imaginación de cosas que van aconteciendo. Pero antes de tomar esta palabra, se deberían evaluar muchas cosas antes de haber logrado lo imposible humanamente. Existen casos, ciertamente, en el matrimonio que enfrentan muchos problemas, que a pesar de los esfuerzos que puedan realizar, aun cuando se buscan consejeros y aún también se buscan el mismo Señor, son imposibles de solucionar. Cuando se llega al serio problema, es allí cuando se habla de divorcio. Temas como uno de los cónyuges que seguramente no quiere abandonar su estilo de vida, su forma pecaminosa de proceder, más bien quiere abandonar al cónyuge que es inocente del adulterio. Es
en ese momento necesario pensar en la separación y dar pasos sabios para ello. Vamos a mirar algunos casos de los cuales tomaré mención en esta tarde. La persona que es adúltera permanente. Este tipo de personas busca la relación, siempre la relación ilícita. Dice que intenta dejar, pero en realidad hace todo lo contrario. Piensa que puede dejar. Es como aquel que dice, ¿por qué no dejas el cigarrillo que te hace tan mal? Sí, cuando yo decida lo voy a dejar. Pero un pequeño cigarrillo lo mueve como si fuera un maniquí. Piensa dejar, pero no puede por sí mismo. Así es la persona que es adúltera permanentemente. Vive en un continuo modo de vida ilícita. Es una persona que en realidad hace todo lo contrario a lo que dice. Vive siempre de la manipulación. Está manipulando siempre a la persona inocente, ¿no? Le demuestra al cónyuge que tiene toda la facultad para separarse y cuando él quiere hacerlo, pero siempre busca algún motivo para mostrar y demostrar su inocencia, una inocencia falsa. La persona que es afectada, como el cónyuge débil, o aún también la persona que es inocente, está en todo su derecho de tomar su facultad, de poder separarse, de tener un tiempo exigiendo aún también un cambio de vida. Quede claro, hermanos, que yo no estoy de este púlpito, demostrando o aún también esgrimiendo que debemos dar riendas sueltas a lo que es el divorcio. No estamos tratando de esto. Hay casos y casos y cada caso debe ser tomado en su justa medida. ¿Me comprenden? Amén. En el caso de un adúltero permanente, si no existe realmente arrepentimiento o renuncia al pecado y tampoco al posible amante, es necesario dar carta de divorcio al culpable que se encuentra en adulterio. Así de sencillo. Yo vengo de una generación no muy lejana, pero sí una generación diferente, donde en la iglesia te enseñaban que aun cuando en el mismo momento en que te casaste debías soportar todas las embestidas que venían, sea como sea, fuera como fuere, debías soportar lo que te pueda suceder en la vida matrimonial. Y desde eso tantas personas con flagelos, con maltratos físicos, emocionales, sentimentales, llevados por doquier, muchos de ellos líderes y pastores que estaban frente a una congregación y usted lo veía bien vestidos, con saco y corbata, bien presentados en la iglesia, pero en su casa, terrible diablo. Esta es la condición de lo que hoy vemos, de personas que no saben tomar un justo equilibrio por la desidia de un adúltero permanente, un adúltero que no quiere arrepentirse de su condición de pecado y por lo tanto tampoco dejar de lado esa vida de culpabilidad y de adulterio. El segundo punto que quiero marcarles es el adúltero que es intermitente. Este tipo de personas no es un adúltero como otros tantos. Tienen muchas condiciones de adulterio, pero muchas constantemente. El caso de muchas mujeres
que le perdonan una y que otra vez. Y la mujer dice, peleamos y se va. Peleamos y se va. Esto es adulterio y abandono permanente. Adulterio y abandono permanente. Uno de los cónyuges hace esta acción. Pero ¿qué dice la palabra de Dios si uno de los cónyuges decide el abandono? La palabra del Señor dice que el otro cónyuge, escuche, no está obligado a permanecer. Primera de Corintios en el capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 11. Pablo allí hablando, dice, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, punto y coma. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Si se separa, está diciendo que ya no tiene esa condición de permanecer en servidumbre. Puede separarse por una condición X. Amados, ¿cuántos de ustedes han conocido matrimonios que viven golpes, situaciones extremas, donde maldiciones de palabras, la verborragia al extremo, donde llevan al punto aún de la misma muerte? ¿Qué haría usted si usted se encontraría ante un hecho semejante? ¿Qué haría usted? ¿Qué consejo daría usted? No, usted tiene que permanecer. Usted tiene que quedarse ahí porque es su marido. Y por lo tanto la Biblia dice que la mujer no se separe del hombre. Pero allí añade, y si se separa, esa condición la habilita para tener una acción de separación. El tercer punto, adúltero permanente, adulterio intermitente, pero también separación. Esto acontece cuando hay maltrato físico, maltrato emocional severo. La separación es un proceso que se determina debido a que el cónyuge en pecado no entendió con palabras. Y cuando uno no entiende con palabras, se va a las acciones. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí o no? No debemos ignorar estas condiciones. Existen en una pareja regaños, lágrimas, discusiones, maltrato continuo, remordimiento, búsqueda de perdón y de regreso a la violencia. Así es la vida de una persona que vive fuera del concepto y de los propósitos del Señor. Es un caos. Casos como estos deben ser obligados, escuche, a abandonar el hogar. Tiempo atrás, en esta congregación de La Ferrere, una persona con muchos niños, que muchos de ustedes quizás recordarán, en esa instancia ella vivía violencia familiar y se acercó a la consejería pastoral y nosotros les aconsejamos que erradicara una denuncia, y esa denuncia
por medio de una acción social, pudiera llevar sus hijos a un lugar donde pudiera ser cobijada y cuidado también sus niños. Y la mujer, sabiendo de que había maltrato y aún también alcoholismo, ella determinó para consigo mismo, gracias hermana, para consigo no hacer ese tipo de denuncia. Se sostuvo y aún persistieron los maltratos y la violencia, y nosotros que estábamos alrededor de ella nada podíamos hacer. Pero lo peor de todos, mis queridos, ha sido tan terrible esa condición. Recuerdo el mismo momento cuando estaba allí presente con el hombre, el director de la acción social en su propia casa, investigando los hechos y los acontecimientos que estaban sucediendo en esa casa. Uno de los hombres se acercó y le pregunta a la madre, había en una puerta placa, así como la del baño, había un puño incrustado en esa puerta. Y el asistente social dijo, ¿quién fue aquel que dio esta trompada en esta puerta placa? Y los niños, tan pequeñitos, todo en escalera, ninguno se atrevía a decir quién había sido, quién había golpeado esa puerta. El miedo que paraliza a las personas, el miedo por no enfrentar la situación, y aún la misma esposa siendo cómplice de su marido. Hay casos que deben ser denunciados cuando hay y existen violencia, y aún obligarlos a que dejen el hogar. Pero, por supuesto, una separación de este género tiene que ser dirigida por un consejero para que se cumplan las metas y los propósitos. Porque un individuo puede decir para sí mismo, voy a colocar en orden mis pensamientos, me voy a separar para apartarme un tiempo, para poder reencontrarme a mí mismo. Y parecen buenas cosas, buenas ideas, reencontrarse consigo mismo. Muchas personas dicen, voy a cambiar. ¿Ustedes escuchan lo mismo que yo? ¿Sí? Personas que dicen, voy a cambiar. Pero saben, no es de sabios hacerlo solo. No es de sabios querer salir por sí mismos. Cuando existe la violencia en la familia, en el hogar, sobre mujeres y sobre los hijos, se debe buscar ayuda. Dios sabrá por qué en esta noche estamos abordando este tema. Se debe buscar ayuda. Y déjeme decirle que existe apoyo bíblico para estas cosas. Cuando se encuentra en juego la integridad física, cuando se encuentra en juego la integridad emocional, la mujer debe abandonar de inmediato al cónyuge, buscar protección en la familia, buscar protección en los amigos, buscar protección en la iglesia, aún en las autoridades policiales, y no debe regresar al hogar si es que no existe un cambio radical que haya sido comprobado por el consejero. Un matrimonio que es la antítesis del deseo de Dios, está fuera del diseño de Dios y de su propósito. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar? No podemos esperar nada que salga bien, porque cuando está fuera de la estructura de aquel que lo planificó, o sea que no se ajusta a la voluntad de Dios, de seguro
sufrirá consecuencias de pérdida. Ahora, cuando vos y yo, mi hermano, seguimos el patrón original que el Señor nos dejó, ese es el modelo que Dios va a honrar. Amén. Si seguimos el plan original, Dios seguramente va a hacer prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. Cuando ambos cónyuges reconocen que se han desviado del camino, cuando reconocen que siguieron sus propios impulsos humanos y personales, cuando dieron rienda suelta a su propia gratificación, obviando seguramente las necesidades de su cónyuge, están de esa manera desobedeciendo a Dios. Pero si se arrepienten, si se vuelven de sus malos caminos y se vuelven al plan perfecto de Dios, ellos podrán, o quien sea, restablecer esa relación conyugal de una forma saludable. Podrán restablecer esa nueva vida de una forma saludable a pesar de que somos seres imperfectos. Dios estableció el matrimonio para el hombre y la mujer como un pacto que es indisoluble. Indisoluble. Por eso las Sagradas Escrituras añaden y dicen, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es indisoluble. En 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 37, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 37. Perdón, 39. Dice así. Primera de Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El apóstol Pablo, enseñando de esta manera, dice, estás ligada por ley mientras tu marido vive. Si muere, estás libre para poder casarte con quien quiera, pero es importante, una traducción dice que si te volvés a casar, que sea un cristiano, que sea en el Señor. Este parámetro también nosotros lo utilizamos y es utilizado en el consejo bíblico, ¿no? Para aquellas personas que preguntan, pastor, mis pretendientes son todos no cristianos. ¡Wow! ¿Puedo noviar? ¿Puedo salir? Pastor, él es un buen chico. No hizo mal a nadie. Es un buen pretendiente. Lo esperé mucho tiempo, es el hombre de mis sueños. Pero bueno, pastor, él es bueno. Dice, lo dejó la familia. ¿Y cuántas cualidades? Y le agregan a la frase, y bueno, usted vio, ¿no? Imagínese toda la escena. Tengo un pretendiente que no es cristiano. La misma respuesta acae para aquella mujer que falleció su marido y quiere volver a casarse. La Biblia insta que si volvés y si tomás decisión, o si estás tomando decisión por tomar decisión por matrimonio, que sea dentro de la familia cristiana. Háganos un favor, hermanos, evítenos esa pregunta, porque se da por asentado. Si vas a elegir,
que sea un cristiano. Si vas a elegir, que sea dentro de la familia de la fe. Decíamos que el matrimonio es un pacto indisoluble. En San Mateos, en el capítulo 5, versículo 31, San Mateo 5, 31, encontramos las palabras de Jesús, que dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa, escuche, el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ha habido un tiempo en esta congregación donde no sabíamos quién era el marido, quién era la esposa, y la esposa de la esposa de la esposa y de la esposa. Y hoy vemos todas estas condiciones, donde se facilita, se separan, se vuelven a casar, forman familia, hijos con uno, hijos con el otro, pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Jesús es muy claro y dice que aquel que no tiene carta de divorcio no puede formar matrimonio, no se puede volver a casar, porque si se casa uno con aquella que fue repudiada y es sin carta de divorcio, está en fornicación y en adulterio. ¿Saben? No solo Jesús, ni Malaquías, ni tampoco Malaquías, hablaron acerca de este tema. También en Deuteronomio, nosotros en el Viejo Pacto, a través de Moisés, Dios le da las normativas de cómo debe desarrollarse su pueblo y la importancia de lo que era el repudio. Jesús rechazó el divorcio, aún rechazó la acción de repudio, y la notoria preocupación de Jesús no quería que las mujeres quedaran en ese estado de repudio. Si alguien debía hacerlo, que le entregara, que se le fuera entregado la carta de divorcio, no dejarla a la mujer en el repudio. La mujer sufría las causas y las penalidades aún por ser mujer en el Antiguo Testamento. Y aún también el repudio hacía que sea más vil y despreciada. Y Jesús les decía a sus discípulos: yo os digo que aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada es aquel que comete adulterio. Posiblemente a usted no le interese. Y usted dice: ¿a mí qué me importa? Se me pasan los años y yo necesito formar familia. Cueste lo que cueste. Así sucede con los adolescentes, así sucede con los jóvenes, así sucede con los adultos. Pero usted dice ser un hijo de Dios y su regla de vida está bajo la conducta de la palabra de Dios que rige sobre su vida y el Espíritu Santo que gobierna sobre su ser. ¿Sí o no? Por lo tanto, hay un principio, una ley. Usted no puede decir: a mí qué me interesa. Porque si usted ha nacido de nuevo, usted está siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Amén. Jesús les enseñaba y Jesucristo le decía: ustedes cometen adulterio, porque si se casan con la repudiada no se les ha dado el derecho de volverse a casar, porque ese derecho solamente se le otorga a aquella que tiene la carta de divorcio, aquella que está libre. Ahora en Mateos, en el capítulo 19, en el versículo 7,
Mateo 19, 7. Allí los fariseos le preguntan, y Jesús estaba enseñando acerca del divorcio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Mire qué respuesta clara de Jesús. Por la dureza de vuestro corazón, por la dureza del corazón, es que a Moisés se le permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Desde el principio, amados, Dios nos dio el derecho de tener un matrimonio. Desde el principio, Dios te otorgó la posibilidad que tengas, que formes un matrimonio, la necesidad del hombre y de una mujer, y le da la oportunidad al hombre y a la mujer de tener un compañero y una compañera. Pero sin embargo, por la dureza de su corazón, usó el repudio para casarse con otras mujeres. El hombre busca a otras mujeres, repudiando la que Dios le entregó, la especial, dejándola a la otra en imposibilidad por la ley para volverse a casar. Es evidente que las palabras de Jesús demandaban obediencia a la ley para que ambos también tuvieran el mismo derecho. Jesús los confronta. Él dice, si ustedes no son obedientes, no comprenden, aún siguen trazando ese mismo camino, buscando otras cosas afuera del plan que yo preparé. ¿Saben, mis queridos? Esta historia pareciera repetirse continuamente. Un pueblo rebelde, un pueblo sin conocimiento, un pueblo ignorando de las cosas de Dios. Personas que llegan al altar de Dios, se comprometen delante de los símbolos sagrados del Señor, proclamando que serán fieles hasta la muerte, pero en las primeras situaciones, circunstancias, piden separación, carta de divorcio y tantas otras cosas. Dios ha trazado un principio y ese principio es claro. Dios no tolera la dureza del corazón. Que el hombre haga lo que bien se le parezca, que mutile aún a su prójimo, a su más cercano, dejándole en el estado de postración. Imagine usted una esposa que llega a su casa y su marido le dice, ya no te quiero, ya no quiero estar más. Y pone tantas excusas que son invalorables, desde el mismo punto de que no te peinaste, que no te vestiste, que no preparaste la comida, que la comida tiene mucha sal. Esto eran las excusas de aún también un concepto filosófico que existía en los tiempos de Jesús, que podía despedir a una mujer porque simplemente la comida no tenía sal. Ustedes saben, hermanos, que hay casos de personas que se divorcian porque el simple hecho, nos contaba el pastor Chuy en una de sus tantos testimonios. Él decía que llegó a su consejería una mujer que estaba horrorizada, dice, yo me quiero divorciar de mi marido. Entonces le dice, bueno, ¿por qué te quieres divorciar? Dice, me quiero divorciar porque a mi esposo le huelen mal los pies.
Entonces el pastor le dijo, bueno, comprate talco, una buena palangana de agua, todas las noches con agua y sal, y tenía el remedio, pero la mujer insistía que se quería separar de su marido. Llegó el tiempo de la separación y nunca más. Y el marido seguía aún todavía con su corazón abierto, esperando a su amada esposa. Pero hubo un tiempo de reconciliación. Y qué bueno cuando es así. Saben, hermanos, hay momentos en el matrimonio que nosotros decimos, ya no aguanto más, ya no puedo más, quiero soltar todo. Y parecería como que todas las que deambulan a tu lado son mucho mejores que la rosa que Cristo, que el Señor te entregó. Pasa así. Despreciamos. Queremos tomar una coartada rápida. Queremos buscar lo que más tengamos a flor de manos. Y queremos hacerla a nuestro egoísmo, a nuestra consideración. Pero Dios abomina todas estas cosas. Dios estableció que el hombre y la mujer se establezcan en el vínculo del matrimonio, que el hombre ame a su mujer, que no la deje imposibilitada, más bien que la levante, que la ayude, que la corone con todo el bien de su ser. Dios abomina al hombre o a la mujer que es sorprendida en algún acto de adulterio. Hoy parecería como que todo es común y corriente, donde todas las personas, aun cuando son mismos sorprendidos en el mismo acto de la sexualidad, nada acontece. Mire, en Deuteronomio hay allí una sentencia. En el capítulo 22 de Deuteronomio, versículos 22, 23 y 24. Vamos a buscarlo para que usted mire la importancia de un Dios que es terriblemente celoso. Deuteronomio, capítulo 22. Versículo 22 dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, primero patitas para que te quiero. Dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo van a apedrear y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto es el acontecimiento de una exhortación y un cuidado de Dios. Aquel que pecare y fuere sorprendido en el mismo acto de adulterio debía padecer la misma muerte. Ahora, si una mujer era hallada culpable de inmoralidad sexual, dijimos que debía morir. ¿Mediante qué? La ley. Ahora, mediante las palabras de Jesús, la mujer que era víctima de injusticia por parte de los hombres pecaminosos, recibía y recibe hasta el día de hoy la posibilidad de la restauración.
Escuche, Jesús ante la mujer adúltera le dice, mujer, ni aun yo te condeno. Tiene una posibilidad de volver arrepentida a los pies de Jesucristo y ser restaurada. ¿Qué diferencia? ¿Qué sería de nuestra sociedad si viviéramos en el tiempo de la ley? No quedaría nadie. Todos padeceríamos la muerte de ser apedreados. Y ahí se cumple la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno existe, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Señor. Ahora, Jesús toma esto con mucha seriedad. La seriedad de las palabras de Jesús a nosotros nos deben hacer pensar y reaccionar. ¿Por qué Jesús defendió tanto el matrimonio? La seriedad con que Jesús, Él trata el tema, la claridad y aún también la determinación, hicieron que sus discípulos dijeran, claro que sí. Los discípulos cuando vieron, dice, pero ¿es tanta la ley que acaso si yo tomo una mujer repudiada, no puedo tener con ella vida? Aun cuando tome una mujer adúltera, si no tiene carta de divorcio, no puedo tener. Entonces dijeron sus discípulos para sí mismos, entonces mejor es estarnos libres y no casarnos. Dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si nosotros tenemos en claro estos pensamientos y hacemos que tomemos un compromiso serio, pensando de que nosotros no debemos jugar con los sentimientos de nuestro cónyuge y que es mejor tener la seriedad aún también para llegar al matrimonio y pedir bien, asumir bien el compromiso. Aún, permítame decirles que en estos tiempos, culturalmente, en los días de hoy, hay muy pocos hombres que están listos para poder escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús les dijo, yo os digo que aquel que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Jesús aquí está poniendo y expone su propio criterio. Aquí dice fornicación. La palabra viene de la palabra porneía. Y la palabra porneía me indica que es inmoralidad sexual. En todos los términos que se utiliza la palabra porneía, me indica y me describe acerca del pecado. Y Jesús la utiliza justamente para enfatizar una actividad sexual que es ilícita con una persona que no sea su cónyuge. Puede ser utilizada la palabra porneía para una persona del mismo sexo, homosexual, o con el sexo opuesto, antes o después del matrimonio. El término adulterio y fornicación son sinónimos en la Biblia. Y a menudo estos sinónimos se intercambian. ¿Sí? Jesucristo no nos da un mandato para el divorcio, ni para la vida facilista, no. Él no nos dice, sean libres, sean fáciles en determinar. No, no se trata. Jesús lo que nos enseña, Jesucristo nuestro Señor, nos enseña a que nosotros tengamos una vida de pleno conocimiento, de pleno entendimiento, de pleno discernimiento, plena responsabilidad en lo que hacemos. Queridos, si queremos ver matrimonios sólidos
en los caminos del Señor, enseñemos el plan preciso de Dios. Si queremos ver matrimonios que sean firmes en las cosas del Señor, enseñemos el proyecto de Dios es la familia. Me disgusta escuchar cuando algunas personas en un determinado tiempo dicen me cansé. 6, 8, 10 meses y ya no saben más qué hacer en su hogar, en su familia. Me cansé de esta vida, no soporto tal o cual cosa. Pero no se están dando cuenta que están mutilando a esa idoneidad que Dios les otorgó y buscan la felicidad en el lugar equivocado. El propósito de Dios es hacer una nación para Él. ¿Vas a ser tú esa persona que quiera decirle, Señor, quiero ser parte de tu propósito? ¿Vas a ser tú, mi hermano, mi hermana, aquel que se brinde ante la presencia del Señor para ser restaurado por el poder de Dios, manifestar la grandeza del poder de Dios a través de tu vida? ¿Vas a ser un ejemplo para otras generaciones? Yo te pido en esta noche que medites en tus caminos. Y si estás con tu esposa, con tu esposo aquí presente, si quizás haya cosas que han sido motivo de dañar y no las has tratado de esa forma genuina, pidas una reconciliación para con Dios, para que pueda ser restaurado por el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta noche.